Buenas tardes muchachos, el día de hoy vamos a repasar el tema de hidrocefalia y también vamos a recordar algunas nociones de anatomía que son importantes a la hora de revisar pues este concepto, y también algunas generalidades y características del líquido cefalorraquídeo que también es pertinente revisarlas. Entonces comencemos con esta lámina en donde vemos una visión general de la anatomía que nos compete para el día de hoy. Recordamos en primer lugar que existen tres capas, tres meninges, siendo la más externa la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Dentro de esas tres capas encontramos un espacio denominado espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que posteriormente desemboca en el componente venoso de la circulación normal de este líquido a través de los senos venosos de la dura madre, pasando pues por el seno longitudinal o sagital superior, el inferior, que desembocan en la confluencia de los senos o prensa aerófilo para posteriormente pasar a los senos transversos, sigmoideos, en su porción también petrosa, luego los senos cavernosos y finalmente pues desembocar en la vena yugular interna, siguiendo el ciclo normal de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Vemos también una especie de aproximación al sistema ventricular, constituido por los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, y también los orificios o los forámenes que van a permitir el drenaje de líquido, como los de Luschka, Magendie, Monroe, y el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. También esta imagen que sigue simplemente para recordar que esas meninges se unen para formar ciertas divisiones como la hoz del cerebro, el tentorio que recubre el cerebelo y sostiene y soporta los lóbulos occipitales, simplemente como para recordar. Y aquí una vista general de lo que es el drenaje venoso: confluencia de los senos transversos, el seno sigmoides, la porción petrosa o los senos petrosos superiores e inferiores, para terminar en el seno cavernoso, y pues esto en últimas va a desembocar, como dije al principio, en la vena yugular interna. Otra imagen donde se puede apreciar otro tipo de estructuras que no habíamos alcanzado a ver, como las granulaciones aracnoideas, estas protuberancias de acá, también denominadas con frecuencia granulaciones aracnoideas de Pacini. A través de ellas va a pasar el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo a los senos venosos de la dura madre. Es importante recordar que el flujo de este líquido depende básicamente del movimiento corporal y de la pulsación de las arterias adyacentes. No tiene como tal pues válvulas o un sistema que lo impulse, se mueve básicamente por gradiente de presiones. Y es importante también recordar que estas granulaciones aracnoideas permiten un flujo unidireccional, de manera que si llegase a pasar que aumenta la presión al interior del componente venoso, pues no habría paso de esta sangre al espacio subaracnoideo, puesto que estas granulaciones aracnoideas funcionan como un flujo unidireccional dependiente de un gradiente. Eso es importante recordarlo. Y pues más allá de eso vemos algunos espacios venosos, por ejemplo acá el seno sagital inferior, acá el seno sagital superior, y estas láminas de acá que nos ilustran simplemente las tres capas que les mencionaba inicialmente, ¿cierto? El espacio subaracnoideo por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá un acercamiento a estas estructuras. Acá se ve más claro el espacio subaracnoideo, las granulaciones aracnoideas, que pues como ya les expliqué simplemente sirven para dejar paso libre al flujo de líquido cefalorraquídeo. En esta imagen vemos ya lo que más nos interesa en el día de hoy, que es la anatomía del sistema ventricular. Vemos acá primeramente los ventrículos laterales, conformados por cuatro partes: un cuerpo, un asta anterior, un asta posterior y un asta lateral. Son dos ventrículos laterales que tienen esta forma de C invertida con una especie de cola por acá detrás. Estos se comunican con el tercer ventrículo, que es la estructura que ustedes pueden observar acá, que tiene este agujero aquí porque por aquí pasa la adhesión intertalámica.
y que va a continuar con el acueducto cerebral o acueducto de Silvio para desembocar finalmente en el cuarto ventrículo. Acá pues estaría atravesando el mesencéfalo para terminar acá a nivel todavía del tallo cerebral y continuar su camino, sea para recubrir la médula espinal o para continuar con la circulación al interior pues de esta zona. Recordamos acá los forámenes o agujeros importantes: el foramen o agujero de Monroe, dos agujeros laterales acá a nivel del cuarto ventrículo, que serían los dos agujeros de Luschka, el foramen de Magendie, y pues ya habíamos mencionado el acueducto de Silvio, ¿cierto? Esta imagen es para ilustrar y recordar que el líquido cefalorraquídeo es de los líquidos más puros que tiene el cuerpo. Son dos tubos que comparan el agua más pura que se pueda encontrar, o pues ni siquiera tiene que ser agua pura, el agua de la canilla, con el líquido cefalorraquídeo, que es de la misma coloración, es transparente, es muy limpio. Dentro de las funciones más importantes del líquido cefalorraquídeo pues se encuentran muchísimas. Entre ellas soporta y amortigua las estructuras incluidas en el cráneo, pero pues esta función se ha discutido un poco, o algunas personas lo ponen en duda, puesto que no es mucha la cantidad que existe, pero igual todavía no se ha llegado pues como a contradecir esta función. Cumple las funciones de la linfa en el sistema nervioso, sirve como reserva y ayuda para las estructuras del cráneo, esto en el contexto en que permite transportar nutrientes, como lo dice la siguiente función: eliminar metabolitos y manejar el juego de presiones, que es muy importante. También se ha descubierto que sirve como vía de secreción pineal hacia la hipófisis, algo que pues no se había alcanzado a demostrar, pero que ya como que ha cogido un poco más de fuerza esta función. En generalidades pues tiene un volumen de 150 mililitros en el espacio subaracnoideo y es producido en gran parte por los plexos coroideos, que son estas estructuras rosadas que vemos en una de las primeras imágenes. En la primera, estas estructuras de acá son los plexos coroideos. Listo. Bueno, tiene una producción diaria de 500 a 700 mililitros por día, está en constante recambio. Y como les mencionaba ahorita, es reabsorbido por las granulaciones aracnoideas de Pacini y por algunas pequeñas vénulas, porque también pues este líquido, como les mencionaba ahorita, recubre la médula espinal, se extiende hasta la cola de caballo, y eso pues también tiene que ser, o alguna porción es reabsorbida por pequeñas vénulas. Bueno, a pesar de todas estas funciones, hay tres funciones que resaltan y que son muy importantes. La primera es que se encarga del transporte de nutrientes y de desechos, que fluye para compensar cambios en la presión y en el volumen, y que sirve como un mecanismo antichoque. Esta del medio nos va a interesar bastante, puesto que si sucediese el caso de un tumor cerebral, un astroglioma o un tumor de los plexos coroideos o de cualquier otra, o un quiste hidatídico o cualquier masa que pueda ocupar espacio a nivel del encéfalo, para evitar que incremente mucho la presión, el flujo o la función de las granulaciones aracnoideas puede incrementar o disminuir, de manera que se puedan equilibrar las presiones y no vaya pues a hacer muy rápido el deterioro que se podría derivar de cualquiera de estos procesos que ocupan espacio, que hacen daño por compresión básicamente. Entonces acá vemos una última, o de las últimas imágenes para repasar los conceptos de anatomía. Los plexos coroideos por acá, ubicados a nivel de los ventrículos laterales, que permiten el flujo o la producción, pues en realidad la producción del líquido cefalorraquídeo, para que éste siga con su tránsito común y corriente a través del acueducto cerebral para desembocar en los otros sistemas, en lo que es el tercer ventrículo, el cuarto, y pues continuar bañando a través del espacio subaracnoideo toda la masa encefálica, o ser reabsorbido por el sistema venoso para permitir el recambio. Vemos acá que, por ejemplo, estas granulaciones hacen la función de una especie de filtro para que el líquido que salga y que se produzca a partir de ella sea un líquido muy puro, que contenga una baja cantidad de células y que no tenga muchas sustancias o elementos contaminantes.
Acá vamos a ver entonces un esquema en resumen de lo que es el tránsito del líquido. Empiezan los ventrículos laterales, pasa por el agujero de Monroe al tercer ventrículo, luego a través del acueducto cerebral o acueducto de Silvio pasa al cuarto ventrículo y acá puede tomar dos caminos. A través de los agujeros de Luschka y Magendie para pasar al espacio subaracnoideo, que en últimas va a terminar en su último trayecto en las granulaciones aracnoideas y va a ser reabsorbido este líquido, o puede continuar por el canal ependimario o medular y recubrir toda la médula espinal. Acá un concepto anatómico que también es importante recordemos la orientación del cuarto ventrículo. Sabemos que se compara siempre con una tienda de campaña, entonces esta parte que se ve acá de forma más vertical sería el suelo y esto pues sería el techo, por decirlo de alguna manera, del cuarto ventrículo. A este agujero de Luschka que corresponde a solo uno de los dos lados. También acá, antes de terminar el repaso anatómico, es importante observar que este espacio es más o menos constante, pero en algunas porciones tiene un poco más de amplitud. Estas porciones en particular se denominan cisternas. Entonces acá tenemos la primera cisterna, la cisterna cerebelomedular. En la siguiente imagen se ve un poco mejor. Acá está. Cisterna cerebelomedular, la cisterna cuadrigémina, porque está adyacente a los colículos cuadrigéminos. La cisterna prepontina, debido a que está previa pues al puente. Y la cisterna interpeduncular, debido a que, si ustedes recuerdan, pues a este nivel ya hay una separación del tallo, lo que nos permite pues darle el nombre a esto de cisterna interpeduncular entre los dos pedúnculos cerebrales. Listo, entonces estas son las 4 cisternas que tienen un poco más de espacio para almacenar este líquido. Y ya esta última imagen pues nos sobra. Vemos entonces también unas características del líquido: un aspecto claro e incoloro, un volumen que ya habíamos repasado, que se produce a una velocidad de 0.5 mililitros por minuto, tiene una presión de 60 a 150 milímetros de agua, la proteinorraquia entre 15 y 45 miligramos por decilitro, al igual que la glucosa de 50 a 85 miligramos por decilitro. Un dato curioso acá es que esta glucosa corresponde a 2/3 de la glicemia en sangre. Entonces, de la glicemia, pues, glicemia en sangre es algo redundante de la glicemia. Entonces, por ejemplo, una glucosa de 50 correspondría a 75 miligramos por decilitro en sangre, más o menos. Este valor es 2/3 de la glucosa en sangre. Cloro de 120 a 130 equivalentes por mililitro y una muy baja cantidad de células, de 0 a 3 linfocitos por milímetro cúbico. Ahora sí vamos entonces a entrar en el tema que nos compete hoy. El concepto de hidrocefalia, en palabras sencillas, se define como un incremento del volumen de líquido al interior de la cavidad craneal, o más precisamente al interior del sistema ventricular, que puede ser causado por una gran variedad de situaciones, y que de eso va a depender precisamente la clasificación de ese trastorno. Entonces se puede deber prácticamente a producción excesiva por un papiloma de los plexos coroideos, o por un carcinoma, más frecuente por un papiloma, por menor reabsorción, o porque haya un bloqueo en el sistema de drenaje normal del líquido cefalorraquídeo. Son básicamente 3 de las causas, pero si nos vamos un poco a detallar y a desglosar los tipos de hidrocefalia, nos encontramos que hay grandes rasgos 3 tipos, a pesar de que hay otras clasificaciones. Tenemos la hidrocefalia activa, que se puede deber a cualquiera de estos 3 procesos o fenómenos. Tenemos la hidrocefalia pasiva o ex vacuo, que es aquella que se caracteriza por un aumento o una dilatación de las cavidades del sistema ventricular, es decir, dilatación de los ventrículos laterales del tercer ventrículo debido a pérdida de la masa encefálica, es decir, a atrofia básicamente del cerebro. Y un tercer tipo, que es la hidrocefalia externa idiopática del lactante, que, como su nombre bien lo dice, es una hidrocefalia pues que inicialmente no es motivo de preocupación, que usualmente tiene resolución espontánea al año de edad y a la cual se le tiene que hacer el seguimiento. Vemos acá entonces algunos ejemplos. Esta correspondería a una hidrocefalia pasiva o ex vacuo debido a una dilatación de los ventrículos, en este caso los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, con pérdida de la masa encefálica. Y tenemos acá una imagen donde nos muestra los posibles sitios de obstrucción.
Entonces, por ejemplo, acá en el foramen o agujero de Monroe, acá en el acueducto cerebral, puede ser que se obstruya en los dos agujeros de Luschka o el de Magendie, y eso nos va a generar también una hidrocefalia. De nuevo, hidrocefalia activa, puesto que la hidrocefalia activa puede verse a tres causas que yo les acabo de mencionar: producción excesiva, que no corresponde pues a este ejemplo, y el bloqueo, ¿cierto? Si la vemos acá, y o menor reabsorción por atrofia de la granulación de aramidasa o de Pacini. Si la clasificamos con respecto a su etiología, entonces vemos que en la hipersecreción de líquido cefalorraquídeo nos encontramos con el papiloma del plexo coroideo o los plexos coroides. Estos papilomas en realidad pues no son los más frecuentes a la hora de hablar de tumores del sistema nervioso, pero en los niños pequeños sí llegan a ser cerca del 10% de los tumores que aparecen en el sistema nervioso central, entonces es importante tenerlos en cuenta. Los papilomas de plexo coroides en general tienen muy buen pronóstico. Básicamente pues lo que se hace es una cirugía para retirar la masa y tienen una supervivencia a los 5 años hasta el 100%, o sea, tienen muy buen pronóstico. O también coroidoplexitis, que sería la segunda causa de hipersecreción de líquido cefalorraquídeo. La obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo puede ser por bloqueo a nivel intraventricular o a nivel extraventricular, por dentro o por fuera del sistema ventricular. Ahí la variedad de trastornos es muy amplia, por tumores como el astrocitoma de células gigantes, o también pues podría ser incluido otros tipos de tumores, gliomas, astrocitoma pilocítico, craneofaringioma, quiste coloide, tumores, malformaciones, procesos inflamatorios. Es muy importante recordar que aunque acá no se menciona, algunas hidrocefalias se generan derivadas de trastornos a nivel vascular. Entonces son hidrocefalias secundarias a procesos vasculares que deben ser identificadas a tiempo, idealmente a través de la auscultación del cráneo para revisar soplos. Eso lo veremos más adelante. Tumores y malformaciones de carácter ya genético, procesos inflamatorios como infecciones o hemorragia, hidrocefalia secundaria, meningitis puede suceder, y también por reabsorción deficiente de líquido cefalorraquídeo, entre ellas pues la hipertensión venosa y anomalías de los corpúsculos aracnoideos de Pacini, ausencia congénita y atasco por líquido cefalorraquídeo hiperproteico. Recordemos que la proteinorraquia no debe ser ni menor ni mayor, o bueno, no, en general no puede ser mayor de 45 miligramos por decilitro. Y hay otros mecanismos que no se explican todavía bien, como los tumores a nivel de la médula y síndrome de Guillain-Barré. Esta es la clasificación etiológica de las hidrocefalias a grandes rasgos. Las manifestaciones clínicas van a depender mucho de la edad del niño con el cual estemos lidiando. En niños menores de 2 años van a prevalecer la macrocefalia, de la cual hay que tener mucho cuidado, hay que diagnosticar otras causas de macrocefalia que puedan ser más graves o menos graves que la hidrocefalia como tal, por un proceso obstructivo o por cualquier causa. Desproporción craneofacial, la fontanela o pues ambas fontanelas en realidad podrían estar abombadas o tensas. Diástasis de las suturas, venas pericraneales dilatadas. Este hallazgo quizás es de los más importantes, sobre todo para los padres. Y signos oculares, ojos en sol poniente o estrabismo. Estos ojos en sol poniente indican una mirada del niño ligeramente inclinada hacia abajo, y también vamos a encontrar algunos signos que podrían ser una especie de preámbulo a hipertensión endocraneana, como irritabilidad, vómitos y pues el retraso psicomotor. En los niños mayores de 2 años vamos a encontrar signos francos de hipertensión endocraneana, como lo son cefalea, vómitos y el edema de papila en el fondo de ojo. También letargia por una afectación del sistema nervioso y estrabismo por afectación del sexto par. Esta es una imagen tomada del libro de Anatomía Clínica de Netter, en donde se observa la apariencia clínica característica de la hidrocefalia, con el perímetro cefálico incrementado y las venas pericraneales dilatadas. Esta sería una buena representación de ojos en sol poniente, una de las manifestaciones oculares más importantes.
Además de eso, también hay otras variantes clínicas de la hidrocefalia. Por ejemplo, si se llegara a instaurar como un proceso lento pero progresivo, encontramos retrasos en el desarrollo psicomotor, torpeza, dificultades en el aprendizaje, problemas visuales como el estrabismo o la ambliopía. Importantísimo recordar diagnosticar a tiempo la ambliopía para evitar que más adelante se genere un trastorno ya irreversible. Recordemos que la ambliopía implica no solamente afectaciones a nivel visual, sino también ya a nivel interpretativo en la corteza occipital. Es decir, es un fenómeno, un proceso que trasciende simplemente la visión y que se instaura como una perversión de la interpretación de lo que nosotros podemos observar, que se manifiesta pues a nivel del cerebro. Hidrocefalia obstructiva secundarias a tumores. Encontramos signos deficitarios neurológicos, en especial signos cerebelosos cuando se trata de tumores de fosa posterior, asimetrías de la motilidad de los miembros, trastornos deglutorios o del lenguaje, anomalías endocrinológicas como precocidad sexual, diabetes insípida o hiperfagia. En descompensación aguda de la hidrocefalia también encontramos paresia del sexto par y podemos encontrar algunos síntomas focales, por ejemplo la anisocoria en herniaciones uncales debido a afectación del tercer par, o tortícolis cuando hay herniación de las amígdalas cerebelosas por la aparición de tumores en fosa posterior. También es muy importante aprender a reconocerlo. En la exploración entonces también es importante separarlo por edades. En el neonato y en el lactante vamos a siempre a revisar estas cuatro cosas: el incremento del perímetro cefálico, el abombamiento de las fontanelas, la diástasis de las suturas y la dilatación de venas pericraneales. En esta imagen se observa claramente. El examen ocular básicamente se va a enfocar en identificar el signo de ojos en sol poniente. Es importante realizar fondo de ojo, no para identificar propiamente edema de papila, aunque se puede encontrar en niños mayores de 2 años o un poco más mayorcitos, 3-4 años, sino para hacer diagnósticos diferenciales con corioretinitis o atrofia óptica, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que buscar signos de alarma. En este caso los signos de alarma nos van a significar pues los clásicos signos de hipertensión endocraneana, vómito en proyectil, una cefalea muy intensa que implica ir al servicio de urgencias, y el edema de la papila que se encuentra pues al fondo de ojo. Y a la auscultación, como les mencionaba ahorita, auscultar el cráneo para identificar soplos y de esa manera poder diagnosticar problemas o malformaciones vasculares que sean la causa de la hidrocefalia. Los exámenes complementarios que se deben realizar, se ha propuesto la ecografía transfontanelar, pero como primera medida se recomienda una tomografía computarizada que permite revisar de forma adecuada el sistema ventricular, y si no, pues una resonancia magnética que va a permitir ver de mejor manera el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo en caso de que sea necesario. Para el diagnóstico prenatal, la ecografía y la resonancia magnética son dos técnicas que nos sirven y que pues son empleadas hasta el día de hoy. Otros exámenes complementarios de tipo neurofisiológico podrían enviarse también, como un electroencefalograma o potenciales evocados, e incluso estudios genéticos y metabólicos para diagnosticar algunas anomalías, como por ejemplo la aciduria glutárica tipo 1, que es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por una deficiencia en el metabolismo de los aminoácidos, donde hace falta una enzima, que la glutaryl-CoA deshidrogenasa, que está involucrada en el metabolismo de aminoácidos como por ejemplo la lisina y la hidroxilisina. Este trastorno pues cuenta con dos manifestaciones importantes que incluyen síntomas extrapiramidales, síntomas de deterioro neurológico que pueden incluir distonía y coreoatetosis, y que es importante diagnosticarlo a través de pruebas metabólicas, en este caso pues cultivando, o quizás cultivando no sea el término más apropiado, evaluando el metabolismo de aminoácidos como la lisina y la hidroxilisina en fibroblastos para determinar si existe o no existe la enzima. Entonces, también es importante hacer un diagnóstico genético y metabólico. El tratamiento de la hidrocefalia, la primera línea siempre será tratar la causa independientemente si es la obstrucción, la hipersecreción, si es un tumor, un papiloma, pues la idea es retirarlo de forma quirúrgica
es un poco más complejo si se trata de un carcinoma de plexo coroides, porque estos son cerca del 20% de los tumores de los plexos coroides y son de peor pronóstico. Estos, pues básicamente lo que se trata es retirar de forma quirúrgica lo que se pueda de la masa y posteriormente iniciar un proceso de quimio o radioterapia para acabar de erradicar el proceso tumoral. Tiene una supervivencia, hasta lo que puede revisar, de hasta el 46%. No es, obviamente es mucho más funesto el pronóstico que con los papilomas, pero es una posibilidad que se debe considerar. Si es una hidrocefalia secundaria a procesos hemorrágicos, inflamatorios o malformativos, pues la idea es hacer un tratamiento derivativo del líquido cefalorraquídeo con sistemas de derivación extracraneal. ¿Qué quiere decir esto? Es tratar de reconducir el líquido a otra cavidad. Casi siempre se deriva directamente a la vena yugular interna o como tal al abdomen para eliminar el exceso en el sistema ventricular y a nivel pues encefálico. Se considera tratamiento médico cuando la hidrocefalia es de instauración lenta y los síntomas no son tan severos todavía. Tratamiento médico que consiste en acetazolamida a dosis de 25 a 100 miligramos por kilogramo de peso por día, o furosemida, un diurético, a la dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso. Y últimamente se ha venido realizando con relativo éxito la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo cuando se trata de hidrocefalia obstructiva. Esta estrategia o este método se recomienda sobre todo para niños prematuros, sobre todo aquellos prematuros que tienen muy bajo peso, y para niños en general que tengan hidrocefalia poshemorrágica o secundaria a una hemorragia menores de 1 año, y se ha visto que tiene buen pronóstico y que tiene la gran ventaja de que muchas veces se evita tener que recurrir a los tratamientos derivativos del líquido cefalorraquídeo, es decir, no es necesario colocar derivaciones ventriculoperitoneales. Esta es una imagen, por ejemplo, de esas derivaciones. Se coloca un reservorio de una cánula acá para poder drenar todo el líquido, sea acá a la vena yugular interna o al abdomen directamente. De manera subcutánea se empieza a drenar todo este líquido a través de este aparato. Este aparato tiene una gran desventaja, y es que puede llegar a complicarse en muchos casos. De las principales complicaciones de los sistemas de derivación ventriculoperitoneal son las infecciones, meningitis, ventriculitis, que se genera una obstrucción mecánica del sistema, peritonitis, ascitis, quistes abdominales, hernias inguinales, migración de la derivación al interior de la cavidad abdominal, como ustedes pueden leer ahí, y se genera algo denominado síndrome de hiperdrenaje de líquido cefalorraquídeo, en donde hay un fenómeno particular del cual también vamos a hablar el día de hoy porque es muy importante, que es el colapso ventricular sintomático. También se puede generar un hematoma, cuarto ventrículo aislado, obstrucción del extremo ventricular de la derivación, pero nos vamos a enfocar en lo que sigue, en el colapso ventricular sintomático, ya que es una complicación frecuente derivada de estos sistemas de drenaje. El síndrome de colapso ventricular es aquel en donde se encuentra presencia esporádica y recidivante de cefalea, vómitos y afectaciones de la conciencia en grados variables en pacientes que han sufrido hidrocefalia y que reciben como tratamiento sistemas de derivación ventriculoperitoneal o en general sistemas de derivación extracraneal, en donde se empieza a generar algo muy curioso, y es que los ventrículos empiezan a disminuir de tamaño. ¿Cuál es el problema de este síndrome? El problema es que se empieza a disminuir la presión de pulso cerebral, y pues para que haya un crecimiento constante de la masa encefálica en los primeros años de vida, o para que ya posteriormente se mantenga en equilibrio el juego de presiones a nivel del encéfalo, es necesario que haya una presión de pulso incrementada, y lo que sucede en este síndrome es que por el contrario comienza a disminuir. Puede presentarse de 3 maneras, siendo la crónica la más leve y la aguda la más grave. La crónica se caracteriza por episodios de cefalea que pueden ser manejados con antimigrañosos sin ninguna dificultad. La subaguda es un intermedio entre
la crónica y la aguda, en donde los síntomas ya son un poco más intensos y los cuales se pueden acompañar también de mayor frecuencia, además de ser más intensos, y requieren un tratamiento ya un poco más especial. Y la aguda es la más grave de todas, que implica acudir a la sala de urgencias con prontitud, donde hay cefalea, vómito, alteraciones marcadas de la conciencia, como decía al inicio en la definición, que debe ser solucionado pues en la mayoría de las ocasiones por métodos quirúrgicos, como craneectomía bitemporal, por ejemplo. Es uno de los métodos que también se utiliza, y solucionar también la causa, es decir, corregir lo que sea que esté fallando en el sistema de derivación extracraneal. Bueno, eso fue la revisión del tema como tal. Les voy a enviar la bibliografía y espero que haya sido lo suficientemente claro y que haya abarcado lo más importante del tema. Gracias.